Armas blancas es un término que quizá habrás escuchado alguna vez, que se usa normalmente para referirse a las navajas, cuchillos, machetes y hasta boxers o bastones retráctiles. Sin embargo, primero debes saber que estas dos últimas no son armas blancas, sino armas contundentes. Y en segunda está el hecho de que sí, todas estas son armas blancas entre comillas, pero el principio de daño de cada una es muy distinto. Por esa razón, hoy vas a conocer todos los tipos de armas blancas que existen, para qué sirve cada tipo y cuál es el daño que causa cada una. Te habla Philip y ya lo sabes, estás en Armas MIS. Es que primero definamos exactamente lo que es un arma blanca, pues así se le denomina a todo objeto que está compuesto por una hoja de cualquier material, sea metal, vidrio, madera o plástico, con un característico borde afilado o puntiagudo, que se utilizan para cortar, punzar o herir. Claramente una definición en la que artefactos como las armas contundentes no entran siquiera, pues estas la mayoría de las veces carecen de filo o punta, pues su propósito no es penetrar sino golpear. Sin embargo, para fines prácticos en este video incluimos esta categoría dentro de las armas blancas. Ahora bien, comencemos con la primera categoría, las armas punzantes. Y es que estas son todas aquellas que causan un daño mediante desgarre irregular de la piel y los tejidos, como un efecto por el impacto o compresión de dichas armas, las cuales se caracterizan por ser medianamente largas y delgadas, pues de esta manera pueden alcanzar más fácilmente puntos vitales o centros nerviosos. Asimismo, en ocasiones suelen tener formas cilíndricas y medianamente redondeadas, pero una característica presente en casi todas las armas punzantes es que en su mayoría estas carecen de un buen filo, y en ocasiones no cuentan siquiera con uno, pues su principal propósito es perforar y nada más. Sumado a esto, el daño provocado por un arma punzocortante dependerá mucho de su longitud y fuerza del impacto. Aunque algo bastante curioso respecto al daño de este tipo de armas es que suelen causar heridas con efecto acordeón, el cual pasa cuando un objeto punzante alcanza una mayor profundidad que la de su longitud. O sea, por ejemplo, un estilete con una hoja de 20 centímetros de largo puede alcanzar una penetración de 30 centímetros, ya que al momento del impacto, la piel y los tejidos se comprimen, permitiendo al estilete alcanzar una mayor penetración. Ahora, como objetos punzantes, existen muchos ejemplos, pero algunos de ellos lo son los estiletes, arma cuyo propósito era perforar las armaduras y cotas de malla de los caballeros medievales. Otro ejemplo claro de objeto punzante lo son los cuchillos de 3 filos, que se caracterizan por tener un filo muy pobre y por tener como único fin perforar. También tenemos el caso de muchas armas arrojadizas como lo son los shurikens o los boshurikens, que a pesar de ser armas arrojadizas, siguen el mismo principio de poco filo y de buen poder perforante. En segundo tipo tenemos a las armas cortantes, que como su nombre lo indica, su principal propósito es el de cortar la piel y los tejidos mediante el impacto o deslice de la hoja sobre el objetivo. Claro que la longitud, forma y cantidad de filo de este tipo de objetos suele variar, y en muchas ocasiones estas cualidades influyen enormemente en la capacidad de corte del arma. Asimismo, el tipo de daño que pueden provocar estos artefactos se catalogan en 3 heridas: las lineales, las heridas en colgajo y las heridas mutilantes. Sumado a esto, las armas cortantes pueden o no contar con una punta para realizar estocadas, pero estas se caracterizan principalmente por estar diseñadas para los cortes, como por ejemplo es el caso de muchos sables de caballería, cuya principal función es poder realizar cortes profundos en el tejido sin que la hoja se atore en el cuerpo. Y si bien muchos de estos sables pueden realizar estocadas, no son los mejores para esa función. Como otro caso de armas cortantes, tenemos algunos tipos de navajas y cuchillos como el kukri o machete, por ejemplo, donde su principal tarea es la de realizar cortes profundos y no necesariamente la de perforar con su punta. Aunque más adelante veremos que estos dos ejemplos no solo se pueden clasificar como armas cortantes.
Armas punzocortantes. En tercera categoría tenemos a las armas punzocortantes, que, como su nombre lo indica, mezcla ambos mundos de las punzantes y cortantes, las cuales se caracterizan por tener un equilibrio entre una punta aguda y un pronunciado filo. Claro que esto dependerá mucho del tipo de hoja y filo, pero la gran mayoría de armas blancas entran dentro de esta categoría. Asimismo, el tipo de daño de esta clase de armas se caracteriza por ser profundo y de gran longitud, a diferencia de las dos categorías pasadas, aunque una cualidad especial de las armas punzocortantes es su facilidad de poder inclinarse hacia lo que más necesitas. Pues, por ejemplo, un karambit tiene la capacidad de perforar y cortar sin problema. Sin embargo, es un arma que está orientada hacia los cortes. En semejanza, algunas navajas tácticas o de trabajo pueden seguir este mismo principio de estar orientadas hacia una prestación en particular. Armas contundentes. En cuarta categoría tenemos a las armas contundentes, y como ya te adelanté anteriormente, por definición no entran dentro de la categoría de armas blancas, pero las incluyo porque es importante que conozcas en qué se caracterizan y en qué se diferencian, pues estas son todas aquellas que son pesadas, de gran superficie y dureza. También, en su mayoría, carecen de bordes afilados o de puntas. Sumado a esto, los daños provocados por un arma contundente se dan cuando el objeto entra en contacto con la piel o con la superficie de alguna estructura anatómica dura, como lo son los huesos o cartílagos. Por lo que, para que la efectividad de uno de estos artefactos sea alta, factores como el grosor, peso y aceleración del golpe son indispensables. Sumado a esto, las armas contundentes cuentan con una gran variedad de tipos, pues un ejemplo claro lo son los bates y bastones retráctiles. Sin embargo, también existen las armas contundentes que requieren de un movimiento en onda para ser efectivos, tales como los puños de mono o los chacos. No obstante, también existe otro tipo de arma contundente, y esas son las de contacto, donde el arma se coloca sobre el interior o al exterior de la mano para poder ser efectiva, como es el caso de los boxers, de los kubotans o de los guantes antimotines. Por lo que no es de extrañarse que uno de los principales daños que causa un arma contundente son las fracturas. Armas punzocontundentes. Es que después de explicarte las categorías básicas de las armas blancas, es hora de pasar a las subcategorías de las mismas, comenzando por las armas punzocontundentes, las cuales se caracterizan por contar con el peso y tamaño de un arma contundente, pero que al igual cuentan con agudos picos o puntas, razón por la que no solo causan un daño demoledor con un impacto, sino que también causan una perforación profunda e irregular en los tejidos. Esto sin contar el posible daño que pueden provocar con el desplazamiento de los picos del arma al momento de desprenderse del objetivo, razón por la cual este tipo de armas cuentan con un sinfín de posibilidades, ya que básicamente todas las armas que ya son contundentes con un par de picos son ahora punzocontundentes, como suele pasar con algunos boxers con picos pronunciados, bates con púas o macanas con picos. Sin embargo, también existen otro tipo de armas punzocontundentes que implementan estos dos elementos por separado, como es el caso de los martillos de guerra, los cuales se diseñaron para perforar y demoler a todo caballero medieval que se encontrara dentro de una armadura. Ahora bien, otro ejemplo de arma que se encuentra dentro de esta categoría son las lanzas, cuyo peso es el suficiente como para provocar que la aguda punta perfore una gran porción del tejido. Armas cortocontundentes. En segundo lugar de estas subcategorías tenemos a las armas cortocontundentes, que, como ya te podrás imaginar, tienen como propósito realizar profundos cortes con el apoyo de un enorme peso de un arma contundente. Por supuesto que el daño producido por uno de estos artefactos suele ser un corte nada limpio y bastante irregular, pues muchas de las armas que se encuentran en esta categoría no se caracterizan por tener un excelente o fino filo. En consecuencia, el grado de daño dependerá mucho del tamaño de impacto, fuerza y peso del arma. Pues, por ejemplo, algunas de las armas que se encuentran en esta categoría son los kukris y las hachas, ya que gracias a los pesos de sus hojas, concentrados mayormente en un punto en específico, permiten que la hoja haga un corte mucho más profundo y sucio. Sin embargo, otras armas como los machetes también se encuentran en esta categoría. Armas de proyectil no de fuego.
Ya por último, tenemos a otra subcategoría de las armas blancas, que de acuerdo a la definición estricta, no entran del todo, pero en cuanto a anatomía de su proyectil, sí entran en esta definición, pues esta subcategoría son las armas de proyectil no de fuego, como lo son los arcos, ballestas, lanzadores de dardos y cuchillos balísticos, los cuales son instrumentos que por medio de un sistema arroja o lanza un proyectil con características punzantes, cortantes o contundentes. Asimismo, el poder perforante o contundente de estos artefactos dependerá mucho del mecanismo que se está empleando para lanzar el proyectil, pues mientras el poder de penetración de un cuchillo balístico es bastante bajo, el poder de una ballesta o arco es infinitamente mayor. Asimismo, el alcance efectivo de este tipo de armas también está estrechamente relacionado con el mecanismo que se está empleando, por lo que existe una enorme brecha de diferencia entre los distintos tipos de armas de proyectil, pero en su mayoría casi todas siguen el mismo principio de usar un proyectil delgado y de punta aguda.